Muy bien, muy buenas noches. Gracias por venir, ¿eh? Gracias por invitarme. ¿Cuándo van a hablar Macri y el Papa? No estaba previsto todavía. La verdad, se van a ver seguro en octubre con la santificación del cura Brochero. Un día antes del episodio López había trascendido que iban a tener una comisión telefónica. Después pasó lo que pasó, el presidente viajó a Colombia. ¿Eso que fue un rumor o está la idea de...? La verdad que fue un rumor, tarde o temprano van a hablar, digamos, probablemente, pero en un clima de tranquilidad. Digamos. La verdad que la canciller estuvo hace unos días con una hora con él, ¿no? Estuvo una hora con el Papa y una muy buena charla. Y la verdad que seguimos muy convencidos de que acá no hay un problema estructural. Está claro que ha habido en todo caso un problema de señales y de mensaje y que muchos argentinos sienten que puede haber un conflicto. Pero nosotros estamos muy tranquilos con esa relación. ¿Usted incluye en ese problema de señales o de malas interpretaciones lo que ocurrió con el famoso aporte que hizo el gobierno argentino, que el Papa decidió que fuera devuelto? En realidad allí lo que pasó fue que la Fundación Escolas nos pidió formalmente una ayuda para abrir la sede en la Argentina. Nosotros lo analizamos y dijimos que sí. Y antes que se efectivice ese aporte, nos pidieron, porque les había pedido el Papa, que no lo hagamos, digamos. Y está claro que yo diría que más el ruido que se generó en torno a eso, ¿no? Que, como bien decían antes, en algún momento se interpretó que era un problema entre el gobierno y el Papa y en todo caso había algún desacuerdo entre con la fundación, claro. La fundación con la cual trabajamos antes de que sea fundación, con José del Corral, hace muchos años en la Ciudad de Buenos Aires. Los primeros programas de escuela de vecinos, que fue lo que nos llevó a que exista Escolas, se crearon en la Ciudad de Buenos Aires cuando estábamos allí. Hoy se conoció desde Roma el texto de la carta que el Papa aparentemente le manda a Escolas diciéndole devuelvan esa donación y también les hace una advertencia muy severa sobre cómo están administrando los fondos los riesgos de esa fundación, de entrar en el camino de la corrupción. Dice. Pero bueno, eso no quita que el Papa macrista no parece. Gracias a Dios. Yo creo que el Papa es Papa, justamente. Es Papa. O sea, no tenemos que leerlo en código argentino. Creo que en eso... Ahora, no es, perdón que lo interrumpa, ¿no es difícil no leerlo en código argentino cuando se trata de un Papa argentino? Yo creo que es difícil para los argentinos leer cualquier cosa del mundo fuera del código argentino. Para los argentinos decimos para nosotros, ¿no? Sí, nos encanta interpretar todo en función de nuestras discusiones. Creo que en este caso está claro, un Papa argentino, alguien que ha estado siempre cercano a los temas políticos, pero creo que a veces perdemos perspectiva desde acá de lo que por ahí es su tarea y su rol en el mundo hoy. Y creo que genuinamente, creo que también muchas veces genera el ruido que muchos sectores kirchneristas quieren convertirlo en una especie de referente político y a veces aprovechan de sus silencios, ¿no? De que él no... Una pregunta mala. Digo, ¿y usted no piensa que a veces... Porque usted dice, nosotros perdemos perspectiva respecto de lo que el Papa representa. ¿Y no estará perdiendo perspectiva el Papa respecto de lo que ocurre en la Argentina o de la mirada que, siendo lo que es el Papa, digamos, la figura más prestigiosa y universal, no estará perdiendo perspectiva y a veces enfocando excesivamente en detalles de la Argentina? A ver, creo que lo que pasó en la Argentina fue un cambio muy profundo y por ahí alguien que está afuera, sea el Papa o quien sea, no viviéndolo en el día a día, por ahí uno tarda un tiempo en entender, digamos, lo que pasó, no a nivel político, sino lo que pasó en la sociedad. Pero aún así creo que él está muy bien informado en general, digamos. Pero él nos ha dejado muy claro también por los voceros que hay dando vuelta que él habla o a través del Vaticano o a través de la Conferencia Episcopal Argentina, con quien tenemos excelente relación y tenemos preocupaciones comunes, como el tema de la pobreza, el tema del narcotráfico, el tema del diálogo entre los argentinos. Muchas veces creo que se busca que esas señales, cuando alguien habla de pobreza, es una crítica al gobierno. La verdad que no lo sentimos así. Pero tampoco lo sentía el gobierno anterior cuando Bergoglio, el cardenal, hablaba de pobreza. Pero cada vez que la Iglesia habla de pobreza, es razonable que los gobiernos se sientan aludidos, porque son los primeros responsables ante el conjunto de la sociedad de la situación que vive el país.
Pero primero que el kirchnerismo veía cualquier cosa que no fuera alineamiento absoluto como una guerra y una enemistad. Nosotros no tenemos esa concepción de la democracia, creemos que el disenso es parte de la democracia, justamente, y que lo que hay que hacer es dialogar. Y por eso es tan importante lo del INDEC, ¿no? El poner las cifras sobre la mesa de vuelta de una manera creíble, que pronto va a estar la de la pobreza, el Producto Bruto, el crecimiento. Nos permite poder discutir sobre datos objetivos. Y está claro que la pobreza en la Argentina es el problema principal, pobreza, desigualdad, y eso es lo que tenemos que trabajar hacia adelante. Pero, no nos va a ofender una crítica en ese sentido. El gobierno, esto está clarísimo, esto lo sabe usted mucho mejor que nosotros y mucho antes que nosotros, los gobiernos no están para diagnosticar, sino para hacer. Y el INDEC lo que hace es sacar un registro, un diagnóstico, o dice, pobreza, tanto, cuando lo diga, inflación mayo, 4,2%. La administración tiene que hacer algo para que eso mejore. Sí, pero venimos... El problema es qué y cuándo. Venimos de 10 años donde el Estado rompió todos los instrumentos de navegación para que justamente no se pudiera discutir sobre la verdad, y donde tuvimos mi antecesor discutiendo si tenemos más o menos pobres que Alemania. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es de dónde arrancamos. Y la siguiente discusión es, en todo caso, cuáles son los pasos y las medidas y las políticas para ir mejorando esas cifras. Está claro, si de acá a 2 años tenemos excelentes cifras del INDEC, pero cada vez indican una realidad peor, no, que vamos a estar contentos. Sí. Pero son pisos donde vas construyendo. Ahora, el 4,2, ¿qué significó a esta altura de el comienzo, o no se puede discutir en términos de calendario, del segundo semestre, donde el gobierno puso gran expectativa y de alguna manera fincó su discurso político? Claramente el segundo semestre empieza el 1 de julio, digamos, ¿no? Pero creo que lo que indica es justamente un número más bajo que el de abril y va a ser un número más alto que el de junio. Y ese es un camino que va a ir bajando, que nos va a ir llevando a una tendencia que vamos a ver claramente el segundo semestre, una inflación mucho más baja que el primer semestre, en una tendencia que no va a parar y que nos tiene como meta en el 2019 sea 5% anual. Y de ahí para atrás, digamos, hay un plan fiscal, monetario y financiero que nos lleva en ese camino. La contracara de la baja de la inflación, uno supone, es que se reactive la economía, que haya trabajo, que haya inversiones. Leo declaraciones, no es habitual que los diplomáticos hagan declaraciones tan explícitas. Kevin Sullivan es el encargado de negocio, está yéndose de la función de la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Habló con la prensa días atrás, dijo, los empresarios de Estados Unidos preguntan si habrá estabilidad a mediano plazo, entre paréntesis, para invertir. Por supuesto. Está clarísimo. Ahora, las inversiones se esperan o se necesitan para allá. El mediano plazo queda muy lejos para la gente que hoy está pasándola mal. Primero que se han anunciado inversiones por más de 22.000 millones de dólares en la Argentina del sector privado, más lo que viene de la inversión del sector público, que con una gran diferencia de transparencia y de baja de costos. Ayer o anteayer se adjudicó energía térmica 32% más bajo el costo que lo que eran las licitaciones anteriores, lo mismo en vialidad, 35% más bajo la obra. Ahora, la gran pregunta, nosotros estamos generando puentes de confianza, ¿no? Cuando hablamos con inversores locales o internacionales. Y muchos nos preguntan, ¿cómo va a ser el día que ustedes se vayan? ¿Cómo va a ser la Argentina dentro de 10 años? Y creo que en eso hay que resaltar muchísimo lo que pasó ayer en el Congreso. La posibilidad de llegar a grandes acuerdos con el peronismo, y bueno, el gobernador Uñac puede contar también, como muchos otros gobernadores, la posibilidad de trabajar en equipo, en tratar de tener algunas ideas básicas que no se discutan y después competir electoralmente, por supuesto, desde cada uno de su identidad. Esa estabilidad a largo plazo creo que es la que se refiere Sullivan. Ahora, dígame, ustedes cuando debaten en el Congreso, como efectivamente se produce, a ver, están tan abiertos, por ejemplo, ayer se cambiaron 60 de los 90 artículos. De la ley de blanqueo, jubilados, etc. Exacto. ¿No? ¿Están tan abiertos porque tienen esa capacidad o porque la debilidad, llámele, o la no mayoría parlamentaria los obliga a esa circunstancia? Yo creo que es una buena noticia para esta etapa de la Argentina no tengamos mayoría parlamentaria. Para que esa pregunta, en todo caso, no la sea hoy por hoy teórica, digamos, ¿no? Y creo que está en el camino del cambio de cultura del poder en la Argentina, que todos estamos teniendo que enfrentarlo, ¿no? La lógica de un poder autoritario, centralista, que somete al poder legislativo, el judicial o los demás sectores, está muy arraigada en nuestra cultura, no es algo de los últimos años. Entonces,
nos parece bueno que haya la necesidad de ponernos de acuerdo. Y la verdad que muchos de esos 60 artículos son mejoras a la ley y no los sentimos como una claudicación. Sentimos que es un proceso donde podemos aprender, podemos mejorar. Así como con otros temas, como los dos jueces de la Corte, el presidente fue muy claro, dijo, estos son las dos personas que creo que van a jerarquizar la Corte, y fue muy firme en ese plano y hasta que se logró convencer y persuadir al resto de que eso era así, ¿no? El día martes, cuando se conoció el episodio bochornoso de este señor López, uno que tuvo la posibilidad de hablar con funcionarios del gobierno, la Casa Rosada, hubo una reunión de gabinete tempranito ese día, donde se enteraron, uno tenía la sensación de euforia en el gobierno, de alivio, de euforia. Un observador muy agudo de la política comentaba anoche que el gobierno con esto gana mucho tiempo, gana respiro político. ¿Cómo ven ustedes este tema de los bolsos y los 9 millones de dólares? Primero fue el asombro de la característica hollywoodense de toda la historia, ¿no? Que la verdad que la Argentina tiene una capacidad de producir hechos de realismo mágico impresionante. Y creo que lo que sentimos muchos también es esa combinación de, por un lado, de bronca y de sensación de ver materializado lo que durante muchos años fuimos viendo, pero por otro lado también el alivio que trae la verdad, ¿no? La verdad indiscutible, incontrastable, es decir, acá tuvimos este problema. Y este problema se puede negar, se puede discutir, pero no. Y en ese sentido también, obviamente, que los argentinos en el día a día nos olvidemos de dónde venimos y por qué tenemos problemas de cloacas, problemas de vivienda, problemas de rutas, problemas de escuelas, problemas de hospitales, lo tenemos en esos bolsos. No hay ninguna distancia entre esos bolsos y esas faltantes. Eso está en un vínculo directo, ¿no? Y es importante porque obviamente hay mucho camino a recorrer, pero no hay que perder de vista de dónde arrancamos. Ahora, usted diría que de alguna manera el episodio y la forma del episodio sería una perfecta fotografía de época, no solo del episodio. Absolutamente, absolutamente. Porque es parte de la misma foto de época, porque había denuncias judiciales hace 10 años que no avanzaron. Este señor está denunciado por enriquecimiento ilícito hace 8 años. 8 años. Entonces, eso también es parte de la reflexión que tenemos que hacer, porque hay algo que no funcionó. Y no es solamente el kirchnerismo, no es solamente 4 o 5 funcionarios. Bueno, pues son los mismos jueces que están ahora con ustedes en el gobierno, ¿eh? Por supuesto, y la sociedad tiene que ser muy consciente de esto. Y tiene que ser muy consciente de que todas las instituciones tienen que mejorar, tienen que dar un salto de calidad y tienen que explicar también todo lo que han hecho y lo que no han hecho. Porque si no, y en esto separo 2 caminos. Lo que se detonó el martes con esa imagen tan violenta es una discusión judicial donde la justicia tendrá que actuar y no tiene ninguna presión, ningún condicionamiento, pero también una discusión política. Porque la responsabilidad de la presidenta de la Nación, la expresidenta Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner es independiente de cualquier discusión judicial. Porque hubo funcionarios que se robaron la plata de los argentinos y eso ocurrió en su gobierno. Entonces, más allá de la discusión que ella pueda plantear de que ahora hay que ver quién le pagó, quién no le pagó, que por supuesto hay que saber todo, pero la responsabilidad política es de quien estaba al frente del gobierno. Es muy generoso usted excluyendo al matrimonio Kirchner del sistema de apropiación de dinero del Estado. Yo simplemente digo que eso lo tiene que determinar la justicia. Y como funcionario de un gobierno creo que eso es parte de lo que tenemos que mejorar como cultura, ¿no? Que institucionalmente cada uno se ocupe de lo suyo. Yo lo que no tengo ninguna duda, y nuestro gobierno no tiene ninguna duda, y por eso también presentamos el Estado del Estado, un informe muy detallado para ver que esto no era un hecho aislado. Que la corrupción y la desidia, porque también la desidia es algo que genera muchos costos para la sociedad, eran un problema de un mal gobierno en muchísimos planos. Esa discusión política nosotros la damos desde ya. A medida que avance lo judicial, se verá las responsabilidades y en eso tiene que trabajar libremente la justicia. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.